Hola amigos de la Biblia Tu Historia, con este fondo musical de las 4 estaciones de Vivaldi. Queremos empezar nuestro estudio bíblico en el día de hoy, del segundo capítulo del libro de Génesis. Queremos hacerlo con todo el respeto y con toda la intención de sencillamente aclarar algunas cosas que usted en su lectura de la Biblia no haya podido comprender. Esperamos que ya haya leído el capítulo número 2 del Génesis y por favor le recomendamos que tenga su Biblia abierta en el capítulo número 2 del Génesis. Es claro que no pretendemos con esto sustituir el estudio bíblico que se debe hacer diariamente de la palabra de Dios, sencillamente tratar de ampliar un poco más el contexto de lo que estamos leyendo y servirle como un instrumento de apoyo a la lectura que usted le está haciendo a este maravilloso libro. Entonces, pues esperamos serle de gran ayuda. Empezamos con el capítulo 2 del Génesis. Entonces ya, si usted recuerda, en el capítulo número 1 habíamos quedado en que estábamos en el día número 6, donde había hecho el Señor toda la creación. Y en el primer verso del Génesis 2 nos dice que fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Habla de cielos, de varios cielos. Ya sabemos que Él separó aguas de arriba, las aguas de abajo. Entonces sabemos que hay más de un cielo y la tierra pues es la parte que corresponde. Además, ya cuando se termina la Biblia en el libro de Apocalipsis, sabemos que dice Juan que después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir. O sea que está hablando de una nueva creación hecha de lo que el Señor había creado antes. Entonces, también sabemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, como nos lo dicen muchos de los libros del Nuevo Testamento, y este paso por la tierra es sencillamente transitorio. Sabemos que esta no es nuestra morada, pertenecemos a otro sitio, al sitio con nuestro Padre. Fuimos creados para Él. Vamos a ver cómo fuimos creados con un propósito y qué era lo que el Señor estaba pretendiendo hacer con toda esa maravillosa creación. Bueno, entonces dice que el Señor había hecho todo y acabó en el día séptimo la obra que Él había hecho y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque Él había reposado de toda la obra que había hecho en la creación. Pues no nos imaginamos al Señor cansado. Me es difícil imaginarme a Dios cansado. Entonces, seguramente ese día fue hecho como los otros días, con un propósito, y para nosotros era la forma en que iba a planificar nuestra vida, era la forma en que el Señor nos estaba diciendo que era lo que iba a pasar en ese último día, que era el día de reposo. Por eso la Biblia no se puede leer aisladamente, entonces tenemos que tener una visión general de lo que está pasando en el resto de los libros, porque sabemos que en el Apocalipsis va a terminar con ese encuentro que vamos a tener con nuestro Señor Jesucristo, y Él va a estar reinando en la tierra y nosotros vamos a estar en su presencia. Entonces no debemos perder de vista que ese descanso y que ese reposo de todas maneras va a venir. Así lo veamos en forma parcial, que es con ese día que se santificó como el día de reposo, el día que nosotros conocemos como el día del Señor,
va a venir un día en que va a ser la culminación de toda esta creación y de todo este proceso que hemos venido viviendo y que al Señor nunca se le ha perdido de vista. El Señor crea al hombre, pero también tiene un plan concebido desde principio a fin. Él dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Y es fundamental que nosotros cuando exploremos la palabra de Dios tengamos estos conceptos claros que están en el primer libro. Saber que Dios nos creó, que Dios es el principio y que Dios es el fin y que por Él fueron hechas todas las cosas. Entonces dice que el último día fue que descansó. Entonces desde el inicio de la creación se está anunciando lo que iba a suceder en el resto de la humanidad por tanto tiempo hasta el regreso de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo ya vino una vez, pero va a volver, pero se está anunciando ese reino del Mesías que va a traer real descanso y real paz. De todas maneras, los que somos convertidos estamos en el reposo y en el descanso del Señor, porque Él ha traído ese reposo y esa paz a nuestro corazón y en Él podemos estar seguros de la salvación y de tener esa vida eterna que Él nos ha prometido, que fue dañada desde el principio por nosotros los hombres. Bueno, entonces ya en los siguientes versículos dice que aclara que esos son los orígenes del cielo y de la tierra, cuando ellos fueron creados y cuando Dios los hizo. Hay una parte muy importante en el versículo 5 que dice que toda planta del campo antes que estuviera en la tierra y toda la hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Y habla que subía un vapor, el Señor ya había adecuado todo para que se generara la vida. Dice que regaba toda la faz de la tierra. Entonces es muy importante saber que no había lluvia, pero que el Señor estaba determinando todo. O sea, la creación estaba completamente realizada. Él había buscado la forma de que estuviera todo listo. Cuando formara al hombre ya le tenía una creación completamente perfecta para él. Entonces dice que en el versículo 7 dice que Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Miren qué interesante saber que todo el resto de la creación fue hecho con la palabra. Y digo, hágase la luz, y la luz se hizo. Y hágase toda ave en el cielo, y hágase los animales del mar. Todo fue hecho por la palabra de Dios. Pero cuando habla del hombre, él dice que con sus propias manos lo formó, que lo hizo del polvo de la tierra. Él lo formó con sus propias manos y después sopla en su nariz aliento de vida. Y aquí hay una diferencia ya con los otros seres vivientes, con las plantas y con los animales, como lo veíamos la vez pasada. Las plantas son seres vivientes. Los animales son seres vivientes y tienen alma, las plantas no tienen alma, los animales sí, pero no tienen espíritu. Entonces aquí está la diferencia entre esos seres vivientes y nosotros. El hombre tiene espíritu. Por eso es que esa eternidad está implícita en el hombre, cualquiera que sea su denominación, sea creyente, sea no creyente, sea ateo. En el hombre siempre hay ese deseo y ese anhelo de eternidad porque está sembrado con él desde el principio. Entonces, ¿qué pasa? En el último siglo predominó la teoría de que el hombre ha evolucionado los primates, pero se ha ido desestimando esa teoría de la evolución y nunca se ha confirmado.
no ha podido ser respaldada hasta este momento y ellos siguen buscando ese eslabón perdido y nosotros los creyentes sabemos que lo van a seguir buscando y que nunca va a pasar absolutamente nada porque ni lo han podido encontrar ni lo van a encontrar. Porque no existe, porque el Señor nos hizo hombres, así como a los animales los hizo según su género y especie, y no hay tal de que evolucionamos. ¿No les parece a ustedes muy coincidencial que cuando la teoría de la evolución surge es en el mismo tiempo donde empieza a aflorar el marxismo, que nosotros sabemos lo que Carlos Marx hablaba sobre el materialismo? Eso fue en el siglo XX y es completamente atea esa posición, es una posición atea. Entonces, a raíz de todo eso se han generado una cantidad de doctrinas, de filosofías, que empiezan a marcar unos comienzos y unas dimensiones humanas que van en oposición a la palabra de Dios. Y cada vez nos hacemos un problema mayor. Vamos a ver qué era lo que el Señor tenía en mente cuando nos hizo en ese jardín del Edén, y cómo la palabra de Dios cada vez se ha ido cumpliendo más y más y va confirmando lo que desde el principio hemos oído y se va a confirmar al final hasta cuando se cumpla todo lo que dice en el Apocalipsis. Entonces, las escrituras no nos dejan dudas con respecto a de dónde vinimos. Sabemos que somos hechura de Dios y que fuimos hechos del polvo. Hay parte en Job, en el libro de Job él le dice: como a lodo me diste forma y en polvo me has de tornar. O sea, en la Biblia se nos deja saber que nosotros fuimos hechos del polvo. Y también a finales del siglo XX se encuentra que nosotros, los hombres, estamos formados por una cantidad de elementos que son comunes al de la tierra: hierro, azufre, potasio, flúor, calcio, fósforo, cloro, yodo, magnesio, oxígeno, nitrógeno, carbono, hidrógeno. Todos esos elementos se encuentran en la tierra y componen al hombre. Si ustedes se dan cuenta, van a una tienda homeopática, toda la cantidad de sales que ellos les están dando publicidad, porque se ha encontrado que el hombre está formado de todos estos elementos, de estos minerales, y son necesarios para nosotros. Eso no se sabía desde antes, pero sabemos que la Biblia tiene la respuesta para todo, tiene respuestas y tiene es un compendio de sabiduría, y de eso fuimos hechos y eso es la verdad. Bueno, entonces en los siguientes versículos dice que Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Y también el árbol de la vida estaba en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Miren qué importante, dice: el árbol de la vida está en medio del huerto. Y si nosotros recorremos la Biblia en cualquiera de sus libros, nos vamos a dar cuenta que cuando él se refiere al árbol de la vida, siempre está hablando de Jesucristo, del Mesías. Él mismo le dice a la mujer, si ustedes recuerdan, cuando la mujer samaritana va a recoger agua del pozo, y le dice: si bebieras de estas aguas, tú no tendrás sed jamás, ¿sí? Entonces él mismo se está diciendo que él es el agua de vida. Y siempre hace referencia siempre se hace referencia a que él es la vida. En el Evangelio de Juan se empieza diciendo en el versículo 4 que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y en el Apocalipsis, terminando el libro,
dice, al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Entonces, se nos describe que toda esta creación y todas estas cosas que fueron hechas, inclusive fueron puestas ahí en el jardín para que el hombre las disfrutara. Imagínense, tenía ahí, estaba el árbol de la vida. Ellos, no se podían acercar, pero de todas maneras, de ahí estaba corriendo el agua que iba a irrigar todo ese huerto. O sea, estaba todo perfectamente determinado para que el hombre estuviera muy bien, estuviera en una relación con Dios completa como era su diseño inicial. Entonces vemos cómo estaba el árbol de la vida y estaba el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos árboles? El Señor les da cantidad de árboles para comer y les da de todo el fruto de los árboles que hay allá, pero del árbol del bien y del mal, ellos no podían comer. Entonces, no fue una prohibición, más que una prohibición fue una advertencia, porque el Señor en toda su palabra nos dice las cosas que no debemos hacer, pero por nuestro bien. Como cuando nosotros le decimos a un niño, no toque la estufa porque se puede quemar. Es la misma cosa con el Señor. Él sabía lo que podía pasar. Ellos tenían una relación muy hermosa con Dios. Ellos no tenían idea qué era la maldad. Ellos no sabían qué era la maldad. Y el Señor se arriesga cuando hace al hombre a su imagen y semejanza. Él se arriesga con el hombre, se arriesga, porque le da ese poder de decisión. Él tiene el poder de decidir. Dios no creó unos robots, unos autómatas para que le alabaran a Él, para que se encaran con Él, como dicen muchos. No, Él creó seres racionales que le alabaran y le adoraran. Pero si ellos así lo querían, les dio la potestad de elegir. Entonces, aquí hablan de los nombres de los ríos que fueron establecidos. Es muy importante porque estos ríos se siguen nombrando a lo largo de la Biblia y suceden cosas importantes que hablaremos más adelante de cada uno de ellos. Son importantes como todo lo que dice en la Biblia. El Señor no ha puesto nada aquí para que en su palabra para que pase desapercibido, pero dice que era regado por 4 ríos muy importantes y tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en ese huerto del Edén para que lo labrara y lo guardara. Entonces, en ese lugar, ¿qué pasaba? El hombre iba a ser protegido, iba a ser alimentado por los árboles, incluyendo el árbol de la vida, por un río que seguramente reconfortaría su alma, por todos los frutos que él necesitaba. Me imagino que no solamente los frutos que iban a alimentar su cuerpo, sino también aquellos que iban a alimentar su espíritu, porque recordemos que él fue hecho con un espíritu. Entonces, sabemos que cuáles eran los frutos del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todos esos frutos seguramente los tenía el hombre, eran naturales a él. Y les dijo que todos comieran, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no. Y les hace una aclaración: es que el día que ustedes coman, van a morir. No se nos dice dónde estaba ese árbol, pero dice que en medio, que el que estaba en el medio era el árbol de la vida. Hay que prestar atención a este dato. Y después dice, todo el tiempo se ha dicho, y fue bueno, y vio Dios que lo que hizo fue bueno. Y entonces dice Dios en el versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, aquí vienen toda la cantidad de chistes y de comentarios que usted se pueda imaginar,
porque el hombre, si Dios dice que no era bueno que estaba solo, es porque es bueno que él no esté solo. Todo era bueno y aquí encontramos, bueno, no es bueno que él esté solo. Igual Adán, en la palabra de Dios dice que Jesús fue el postrer Adán, el posterior Adán. Entonces, desde el principio, Dios nos amó de una manera tan especial que Él estaba determinando a la iglesia a ser la esposa de Jesús, así como Eva estaba determinada a ser la esposa de Adán. Miremos estos detalles tan lindos y tan importantes, porque Adán estaba solo, lo durmió. Después de que duerme Adán, dice que el Señor le hace a la mujer de su costilla, forma a la mujer de su costilla. Entonces ya después de que hace a la mujer, dice Adán, esto yo ya sé que es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pero para hacer a la mujer, dice que lo hace caer en un sueño profundo. Y entonces, mientras él dormía, hace todo, pues forma a Eva de su costilla. Entonces, también se establece el primer principio del matrimonio. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ellos estaban llenos de la gloria del Señor, por eso no se podían avergonzar, porque estaban vestidos con la gloria de Dios. Ellos, me imagino que eran unos seres relucientes. Debió haber sido así, porque cuando hablan de la presencia de Dios, hablan de luz, de que no se podía contener. Moisés, cuando estaba en la presencia del Señor, bajaba con su rostro muy iluminado. Entonces, me imagino que ellos estaban revestidos con sus vestidos, con la gloria de Dios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que recordemos cuando ya Jesucristo muere. Puede ser el mismo sueño en el que cayó Adán, pero allí quedó la iglesia. Allí quedó la iglesia. Quedó la iglesia que es considerada la novia de Jesús. Nosotros vamos a tener unas bodas, las bodas del Cordero, donde el Señor se va a unir a su iglesia. Entonces miren qué detalle tan lindo. Parte de Jesús, la iglesia de Dios, y de Adán partió la mujer. Todo es una referencia al plan de salvación que el Señor tiene para nuestras vidas. Este libro es muy hermoso, trae mucha paz y mucho descanso para nosotros, porque no vivimos en la relatividad, no vivimos en la espontaneidad. No, nosotros vinimos a este mundo con un propósito y el Señor hizo un plan para nuestra vida. Tiene un plan trazado para nuestra vida, como lo ha tenido desde el principio, desde la creación del mundo. Por eso yo le invito a que si usted todavía no cree que Jesús es el Señor, le pida la revelación al Espíritu Santo para que pueda caer tendido a Él y reciba esa vida que Él nos tiene preparada, esa vida eterna, porque Él vino a morir por nuestros pecados y a morir por todas nuestras faltas, para que nosotros tengamos vida y tengamos vida en abundancia. Les agradecemos mucho su atención. Los dejamos con estos acordes de las 4 estaciones, recordando el capítulo 2, ese hermoso capítulo donde nos hablan de la creación del hombre.